televidentes, bienvenidos a Cátedra Noticias, yo soy Yasmín Zamora. Como todos los días, hoy miércoles tenemos importantes noticias para ustedes. En esta nueva edición, estos son los titulares. Nuestro equipo de noticias rinde tributo al aclamado César Vallejo con un bello homenaje. Los emprendimientos culturales se vuelven una forma innovadora de negocios. Encuentran un hombre fallecido en un acantilado y testigos encuentran similitudes con la obra Fabla Salvaje. Entre otras noticias, nuestro equipo nos informará sobre lo que es un reportaje. Y para finalizar esta edición, nuestro equipo de producción hará una remembranza de lo que ha significado esta experiencia curricular para nosotros. Empezaremos este bello tributo a nuestro querido César Vallejo. La siguiente nota va dirigida por nuestras compañeras Kerly Sánchez y Gabriela Virgües. Adelante. César Vallejo, un hombre con inefable potencial como poeta, un hombre que desde corta edad tuvo que saber lo que eran los golpes de la vida hasta el momento en que se fue. Nuestro Bate Universal es conocido también como el poeta del dolor humano, ya que conocía este sentimiento de sufrimiento, lo cual es notorio en la mayoría de sus poemas, ya que están inspirados en las experiencias más dolorosas de su vida. Un claro ejemplo de esto se puede apreciar en su poemario Trilce, debido a que lo escribió cuando lo metieron a prisión injustamente. Este poemario es una de sus obras de arte en la que, mediante su poesía, logra plasmar un sinfín de sentimientos relacionados a la injusticia y la frustración. Además, según Ortiz, se vio obligado a dejar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos, buscando trabajo y encontrando uno, en el que era testigo de malos tratos hacia sus compañeros. Por todo aquello, César Vallejo fue y será más que solo un poeta, porque plasmó sentimientos y experiencias en sus escritos. Para los que estuvieron ayer, están hoy y estarán mañana. Cada 15 de abril se conmemora otro año más de la muerte de César Vallejo, gran poeta peruano, un hombre que sufrió muchas derrotas y quien no se dio por vencido en continuar con sus estudios a pesar de los obstáculos que afrontó en su vida. Asimismo, escribe y publica sus libros en donde plasma sus angustias, sentimientos, experiencias dolorosas y el sufrimiento de aquellos que eran explotados. Por ello, Velasco, 2018, sostiene que César Vallejo, para impartir la solidaridad, tuvo como principio la vida que había llevado y los golpes de la vida que le había dado, ayudándolo a la vez a resolver su contexto existencial. Menciona que la unión hace la fuerza, que la iniciativa personal es un nombre, pero que con la unión es capaz de mover montañas. En definitiva, en el transcurso de la vida de César Vallejo, padeció pobreza, soledad y años de cansancio. Sin embargo, no fue obstáculo para publicar su libro Heraldos Negros, y 4 años más tarde, en 1922, Trilce, una obra que es muy comentada hasta la actualidad. Seguidamente, nuestros compañeros Dara Vázquez y John Yepes nos informarán sobre lo que es un emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural se caracteriza por ser una idea de negocio que ayuda a fortalecer las actividades vinculadas con las vocaciones creativas. Además, fomentan el conocimiento, la creatividad, la cultura y tienen poco impacto en lo ecológico. El director comercial de la UPN menciona que gracias al reciente éxito del cine, el teatro y la música en el Perú, las empresas de arte recientemente han sido muy apreciadas y están experimentando una especie de nacimiento. Asimismo, la ventaja importante en su participación ayuda en el desarrollo tanto personal como grupal. Al igual que otro negocio existente, se comprende completamente las razones de su negocio y ser un apasionado de lo que está haciendo. Además, los bienes o servicios ofrecidos deben ser conocidos con precisión. Según Carlos Guzmán, el emprendimiento cultural se ve como una nueva oportunidad de negocio que no solo beneficia económicamente, sino que también tiene un añadido fundamental, que es de transmitir la cultura a través de diversas actividades o servicios que además fomentan la creatividad. ¿Qué es un espectáculo? Un meeting, el circo, una representación teatral, una misa, un concierto, en fin, podemos dar bastantes ejemplos, pero todos consisten,
con la relación de dos factores, una determinada actividad que los ofrece y un determinado sujeto que lo contempla. Los espectáculos contienen a tres clases de acuerdo a la acción social que cumplen y a su relación con el espectador: espectáculo ritual, espectáculo recreativo y espectáculo artístico. Contrario a lo que se tiene como prejuicio de las artes, estos emprendimientos demuestran que existe una forma tangible de poder lucrar y sacar provecho monetario de esta área, muchas veces infravalorada. Se debe tener en cuenta que así como sacar adelante un emprendimiento normal es complicado, el añadir un aspecto cultural también conlleva a cierta responsabilidad, pues debe dejar finalmente algo positivo en las personas. Además de esto, se debería tener ciertos conocimientos dentro del ámbito en el que se quiera desarrollar, pues no son cosas que al fin y al cabo todas las personas pueden hacer o aprender de la noche a la mañana. Conlleva cierta preparación. Ahora, nuestra compañera Yasmín Zamora nos informará sobre lo que es un reportaje. Adelante. El reportaje se convierte en información de fondo. Este revela un hecho actual, pero amplía e investiga mucho más que una noticia. También profundiza en las noticias sobre el contenido real y los problemas de desarrollo. Para ello, se puede escribir de diferentes maneras, esto dependiendo del tipo de objeto de investigación, lo inusual y, por supuesto, el estilo y la creatividad que aportan los periodistas. Debe destacarse sobre todo el tema que se ha escogido y será complementado por diversos elementos que variarán según el tipo de reportaje que se vaya a realizar. Para generar el interés del receptor, la información que se desarrolle debería intercalarse con estos elementos, ya sean descripciones u opiniones. Sin embargo, la investigación del tema debe ser el centro de la redacción. El reportaje es una forma de brindar información de carácter profundo al público en general. Mediante este tipo de investigación se dan a conocer diferentes sucesos. Estos pueden ser positivos como también negativos. El formato de un reportaje puede darse de manera tanto audiovisual como escrita, y su principal objetivo es siempre llamar la atención, pero sin distorsionar el mensaje que se quiera transmitir. Actualmente los reportajes llegan a diferentes medios en cualquier parte del mundo, lo cual hace difícil de creer que alguien esté completamente ajeno a alguno de estos. Los títulos llamativos e imágenes siempre van a provocar una reacción de interés en el público, sea de manera voluntaria o involuntaria. Y de este modo cabe resaltar que los reportajes proporcionan información lo suficientemente necesaria para nuestro día a día. Entre todo lo que caracteriza a un reportaje existen dos puntos destacables que no deberían ponerse a un lado nunca: la imparcialidad de opiniones y mantener el enfoque dentro del tema a tratar. No son pocos los ejemplos en los que la información se desvirtúa por estar impregnada, ya sea por una opinión personal o por estar siguiendo cierta agenda ideológica. Sin embargo, se debe recordar que si bien todos tienen el derecho de poder expresarse libremente, en temas que involucren informar a las masas, estas personas también tienen derecho a informarse sin tergiversaciones. A continuación, una terrible noticia. Una tragedia sucedió esta mañana en una humilde familia, acabando así con la vida de una persona. La siguiente nota, a cargo de nuestra compañera Kerry Sánchez, quien se ha reunido con la esposa de la víctima. Adelante. Así es, Yasmín. En horas de la mañana, pobladores de una localidad rural en la sierra de nuestro país encontraron el cadáver de un hombre identificado como Balta, y que según el desgarrador testimonio de su esposa, que mostraremos a continuación, era un hombre agresor, ya que horas antes de haberse reportado su desaparición, la habría agredido física y psicológicamente en su estado de gestación. Desde el inicio de mi embarazo, mi esposo comenzó a actuar extraño. Me alzaba la voz. La última me agredió brutalmente, que diera a luz prematuramente.
Se presume que éste habría tenido graves problemas mentales que lo llevaron por cuenta propia a esta situación. Por ello, mostraremos el extracto completo del testimonio desgarrador de la esposa del fallecido, a quien protegeremos su rostro a pedido de ella, y nos contará el calvario que tuvo que sufrir durante su estado de gestación. Con mi esposo anhelábamos tener un hijo, pero al enterarse de algo en él cambió. Me gritaba por cualquier cosa, me alzaba la mano y afirmaba ver cosas, sombras, pero en la casa solo éramos los dos. En esa noche, la última vez que lo vi, me acusó de engañarlo, que aquella sombra era mi amante, no dudó en golpearme brutalmente estando embarazada. Me arrastró fuera de la casa, me dejó en el pueblo con los dolores del parto por los innumerables golpes. Al escuchar el lamentable testimonio de Adelaida, esposa de aquel hombre recientemente encontrado muerto, nos deja entrever que el escenario de violencia doméstica va en aumento cada día en nuestro país. Pero para muchos, este peculiar caso ha resaltado la similitud de suceso con los hechos causados en la obra Fable Salvaje. Las comparaciones entre los hechos y la obra no se hicieron esperar. Nuestro equipo de noticias preparó una nota sobre esta novela. Veamos de qué trata Fable Salvaje. Rodríguez 1948 nos explica que en el contexto de esta novela corta se sumerge al lector en la tragedia de un joven campesino, dotándolo de un aspecto psicológico al tratar con los cambios que presenta el protagonista, que se pueden considerar como trastornos psicóticos. Teniendo esto en cuenta, Walter Espinar, el protagonista, es descrito por Vallejo como alguien bárbaro, rústico y fuerte, tal vez no muy inteligente, pero sí con un gran sentido común, colocándolo en un contexto rural en el que se desempeña como campesino. El argumento de esta obra para algunos resulta algo sencillo: tratarse de un campesino que pierde la cabeza por una superstición a tal punto de perder la vida. Pero resulta que la puesta en escena es más enriquecedor de lo que se piensa. Vallejo relata la vida de Balta y lo coloca al lector dentro de una situación que permite conocer al personaje dentro de su irracionalidad en su actuar. Eso no solo permite observar los excelentes recursos literarios que tiene el autor para hacerlo todo creíble, sino que también presenta temas que en su época eran muy poco hablados, como los problemas mentales, el suicidio y el maltrato físico que sufre la esposa del protagonista. Para finalizar esta edición, nuestro equipo de noticias hará una remembranza de lo que ha significado esta experiencia curricular para nosotros con respecto a la obra del proyecto. Para la novela corta Fable Salvaje, es claro que el aspecto por el cual resalta es el psicológico, que es complementado con la ruralidad del espacio en el que se desarrolla. Desde un inicio se sitúa bajo dicho contexto, que es el que finalmente influye enormemente en el problema planteado. Este escenario no es ajeno a la realidad, ya que son en estos lugares en donde predomina la idiosincrasia que influye fuertemente en cada aspecto de las vidas de sus habitantes. A esto se le suma la falta de conocimiento sobre salud mental, teniendo como consecuencia que no sea imposible pensar que una persona dentro de esa situación extrapole alguna superstición hasta volverlo en un trastorno psicológico. Este análisis se ha llevado a cabo gracias a todas las herramientas adquiridas durante la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. No solo brinda habilidades en torno a las normativas a seguir, sino que también, a través de los trabajos realizados, permite una soltura en el habla y escritura que se puede usar bajo cualquier contexto. Teniendo esto en cuenta, podemos finalmente admirar en toda su grandeza a Fable Salvaje. No es solo una obra que queda en papel. Gracias a su relato, el lector puede situarse en el contexto, siendo una combinación perfecta entre su narración junto al mensaje social de trasfondo. Logra tocar temas como la salud mental y el maltrato hacia la mujer,
en una situación en la que pocos pensarían ponerse, logrando así abrir el diálogo en estos tópicos de una forma tan compleja pero simple al mismo tiempo. Los encargados de las notas de esta edición fueron Sánchez Palomino Kerly, Sánchez Quintana María Elvira, Vázquez Cancino Dara, Virgo Zabaleta Gabriela, Yepes Parodillón y Zamora Bocanegra Yasmín. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Cátedra Noticias informa.